Buenas tardes. Hoy vamos a presentar la salida de Tormes. Mi nombre es Wendy. Mi nombre es Dylan. Mi nombre es Danaí. Mi nombre es Jasmine. Mi nombre es Kevin. Vamos a hablar sobre el autor. El autor es anónimo porque en esa época, en el siglo XVI, si se hubieran enterado de quién era el autor, le podían haber hecho daño, porque en la obra de La salida de Tormes se critica a la iglesia y eso era prohibido. En esa época pues era un libro prohibido, ya que critica, y por eso la gente le llamó la atención y mucha gente empezó a leer esa obra. Esta obra fue escrita para justificar sus crímenes de Lazarillo, ejemplo como robar comida por estar hambriado y pobre. Y es una picaresca para hacer a la audiencia reír, pero mientras estaba haciendo una acción mala como robar. El contexto cultural, para empezar, el primer punto es una obra picaresca española. La novela picaresca surgió en los años de transición en el Renacimiento y el Barroco, también llamado como el Siglo de Oro, porque en ese entonces salieron nuevas estéticas y nuevos recursos literarios y géneros. También salió en el año 15 en Italia y se fue expandiendo en el año 16 a España occidental. El segundo punto es que Lazarillo fue escrito en el siglo XVI, específicamente en 1554, o también en el Siglo de Oro. Y Lazarillo de Tormes contiene 3 ediciones de las fortunas y adversidades, y todas salieron en España en el mismo año en 4 ciudades. Fue un gran éxito porque en ese entonces, como la iglesia estaba gobernando, no se sabía más de la Biblia porque era lo que influenciaba en ese entonces, era lo que se leía solamente. Eso es porque fue un gran éxito, y gracias a Lazarillo de Tormes se abrieron nuevas puertas para géneros literarios. Otros autores como Cervantes pudieron escribir gracias a Lazarillo. El tercer punto es porque el autor es anónimo. Ya dijo bueno un poco de esto, pero se puede conectar al contexto cultural, porque en ese entonces la iglesia, como dijo, era bien poderosa, gobernaba casi todo, y todo lo que se decía contra ella no era permitido, era paga de muerte. Esta era la razón por qué se quedó anónimo. Otra razón es porque en ese entonces se conocían por los apellidos, por donde nacías, te ponían ese nombre. Si hubiera puesto su nombre completo, lo hubieran encontrado. También Lazarillo de Tormes fue anónimo porque había escrito sobre asuntos que no se podía decir libremente, como criticaba la iglesia o las personas de poder, o en una parte también critica a las personas que creen que el honor o el orgullo es lo más importante. Y eso es porque Lazarillo de Tormes fue publicado mucho más después de cuando fue creado. Y el último punto es el edanismo. Esto es importante porque contiene este concepto durante Lazarillo en varios, se dice en el libro varios momentos sobre este concepto. Y Erasmo de Rotterdam fue un religioso holandés que comenzaba a criticar a la pomposidad de la iglesia. Erasmo decía que la iglesia había perdido su sentido de rumbo, su misión, que era la sencillez de Cristo, la humildad, y vieron enfocándose en asuntos de mucho materialismo. Este concepto está lleno en Lazarillo de Tormes. Los temas que se pueden ver en este libro, el primer tema es dualidad del ser con su tema de bulos y engaños.
Esto se debe a lo que Lazarillo tuvo que hacer a lo largo de toda la historia para poder sobrevivir, ya que como sus amos la mayoría de ellos lo trataban muy mal, él los engañaba para poder sobrevivir, por esto es una obra picaresca. Él les engañaba para poder conseguir comida, ya que los amos muchas veces le hacían burlas o le pegaban o lo trataban mal. El siguiente tema es relaciones interpersonales con el subtema de la sociedad, el trato del individuo, el manejo de poder, vínculos y desuniones, amistades y desavenencia. Esto es porque muchas veces los amos tenían mucho más poder sobre el lazarillo, ya como he dicho antes, porque muchas veces le trataban mal o no le daban de comer. Ahí se puede ver el subtema de manejo de poder y también el trato del individuo por cómo lo trataban. El siguiente y último tema es tiempo y espacio, es un tema de tiempo como función de la experiencia humana, más concretamente transformación, porque la historia cuenta toda la vida de Lazarillo desde que nació y todas las personas que están en su vida desde que nació hasta el último capítulo, que es el 7 creo, y cuenta cómo fue toda su vida con sus amos y cómo fue creciendo desde niño ya hasta adulto hasta que se casó. En resumen del primer tratado, el nombre completo de Lazarillo es Lazarillo de Tormes. Tormes por el río que fue nacido en. Además de ser nacido en el río Tormes, a los 8 años Lazarillo y su madre tuvieron una gran tristeza de que su padre fue condenado a un crimen que, aunque él negó que lo hizo, aún así lo condenaron, que luego fue admitido en una armada contra los moros y desafortunadamente murió, que dejando a la madre de Lazarillo una viuda, y debido a eso ella se tuvo que mudar a la ciudad de Salamanca y tuvo que entrar en un establo donde conoció a un negro llamado Saide, que hizo una familia nueva con él, pero resultó que Saide estaba robando de los nobles que él servía, que también debido a eso lo castigaron y le dijeron a la madre de Lazarillo que nunca regresara, y para no causar más problemas ella se fue a otro lugar, a otra ciudad, donde entró en una posada y ahí conocemos el primer amo de Lazarillo. El primer amo de Lazarillo, un ciego, viendo que que Lazarillo le ayudaría mucho al ciego, el ciego le pidió a Lazarillo a su madre que ella le dijo que sí, que mientras que lo cuidara y lo tratara como si fuera suyo. Entonces, viendo que la ciudad que estaban en el momento no les daba suficientes posadas, el ciego decidió que era mejor irse a otro lugar, donde Lazarillo tuvo que decirle adiós a su madre y empezó con un camino nuevo con el ciego. Viviendo con el ciego, Lazarillo tuvo que aprender modos de sobrevivir. Uno de ellos era robar, o pedir posadas, o saber rezar. Pero mucho de lo que hizo para sobrevivir era robar del ciego. Uno de esos momentos era en donde Lazarillo, tratando de tomar vino, resultó herido, porque el ciego, ya dándose cuenta que el vino desaparecía, le tiró la jarilla en su cara, y luego, riéndose de las heridas de Lazarillo, le dijo que el vino lo curaría. Otro momento sería la ciudad de Almorox, en donde un recogedero de uvas le dio un ramo a Lazarillo, al ciego, para compartir. Entonces empezaron a compartir el ramo de uvas, pero el ciego de repente empezó a agarrar dos en dos, pero en vez de que Lazarillo dijera algo, él empezó a agarrar de tres en tres, y ya viendo el ciego que Lazarillo estaba mintiendo, de que él agarraba más uvas de lo que decía en verdad, le contó que si
él hubiera dicho algo, era porque él vio la injusticia que el ciego le estaba haciendo, pero como no dijo nada, era porque también le estaba haciendo lo mismo. El Lazarillo, el ciego tiene otro momento en donde entran en un restaurante y viendo a Lazarillo que el ciego no se daba cuenta, él se comió un par de longanizas y que luego el ciego le dijo que vaya por un vaso de vino. Ya llegando de vuelta, el ciego se dio cuenta de que el vaso de vino estaba vacío. Pensando el ciego que Lazarillo se lo tomó, él le empezó a abrir la boca para poder huelerla, pero Lazarillo, ya sintiendo que estaba sintiéndose un poco enfermo por el ciego entrando a su boca para olerla, él terminó vomitando todo en la cara del ciego y terminó llorando, que luego los huéspedes del restaurante se sentían mal por él, pero ya viendo el ciego diciendo que el Lazarillo no era un santo, que no era un niño, era uno en vez un diablo o un monstruo que se portaba igual de mal que el ciego como el Lazarillo. Ya viendo las injusticias que el ciego le hacía a Lazarillo, Lazarillo dijo que él pensó que lo dejaría. Entonces, en un momento que al final del primer tratado, ya cruzando un río, Lazarillo le dijo al ciego que cruzara en esta parte de un camino para poder cruzar el río. Le dijo que brincara, pero cuando el ciego brincó, resultaba que había un poste en el camino, haciendo que cuando el ciego entrara en contacto con el poste, se cayó y se tumbó. Y ahí en ese momento Lazarillo lo dejó sin mirar atrás por todas las injusticias que el ciego le hizo a Lazarillo. Esas son las figuras retóricas literarias que se usan en el texto de Lazarillo de Tormes. El primero que se usa es el antítesis, que es cuando pretendes expresar una oposición entre dos términos o conceptos. Y un ejemplo que se usa de antítesis es cuando Lazarillo dice: y así comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. La segunda sería una hipérbole, que significa es usar exageración o un énfasis en algo. Y un ejemplo también cuando dice: tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. La tercera sería la metáfora, que es comparando dos cosas que no están relacionadas de otro modo. Y un ejemplo que se usa de la metáfora es: en sí oficio era una águila. Y la cuarta sería un hiperbatón, que es cuando se altera el orden de las palabras en la oración. Otro ejemplo sería: espantábase, malecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no sabiendo qué podía ser. Y la última sería el eufemismo, que es manera de decir algo más suave, que un ejemplo es: fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese vuelto a su dueño. Esas son las figuras retóricas que se usan. Para mis citas favoritas, la primera fue: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud. Y en esa situación, pues Lázaro se tomó el vino y el ciego se dio cuenta, entonces le pegó y pues ahora tenía que sanarle sus heridas y pues tenía que sanarle con el vino. Y para la próxima es: necio aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y en esta frase básicamente el ciego le está diciendo a Lázaro que tiene que ser más astuto como él para hacer cosas que le beneficien a él, como robar de la gente o pedir propina a los demás. Esta fue nuestra presentación de Lazarillo de Tormes.